Bueno, muy buenos días, colegas, amigos. Estamos en esta tercera reunión del año y en un momento también muy especial, ¿no? Porque recién prácticamente terminó el blanqueo y ya empieza la otra etapa, que son los vencimientos. Así que nuestra tarea acá no es fácil porque de alguna manera tenemos que ver los vencimientos, pero también tenemos que ver otras novedades que también se van dando en materia tributaria, así que el esfuerzo de alguna manera es para todos. Quería recordarles que todos aquellos que tengan interés que en algún tema pueda ser canalizado, que ustedes consideren que pueda ser canalizado a través de los espacios de diálogo que tenemos con la AFIP. Este es uno de los canales que tenemos. Otro de los canales proviene de los asesores acá impositivos del Consejo. Hoy justamente vamos a ver de la última reunión algunos de los temas que han sido tratados. Y en estos momentos de vencimiento vamos a hacer 2 o 3 noticias rápidas como para entrar rápidamente en calor, porque por un lado, como ustedes ya se habrán enterado, la AFIP a través de una resolución 4051 dispuso la prórroga del impuesto a la ganancia mínima presunta, esto para algunos contribuyentes, no para todos. Del mes de mayo pasó al mes de junio, para algunos contribuyentes que son las empresas, las explotaciones unipersonales o los sujetos del 49B, sociedades de hecho, etcétera. Esto en función también de las personas humanas, obviamente. Así que estos vencimientos pasaron al mes de junio. Hay un impuesto nuevo que está venciendo ahora, que es el impuesto al dólar futuro, que está venciendo ahora, porque esto recordarán que es un impuesto que se aplica por única vez, es un impuesto que se liquida complementariamente con el impuesto a las ganancias, que se aplica en el caso de personas humanas respecto al periodo 2016, y en el caso de las personas jurídicas a partir, diríamos, de los cierres de diciembre del 2016. Entonces, bueno, ya hay muchas preguntas sobre esto porque los problemas que nos encontramos es que el aplicativo no está pendiente, no está aún dispuesto, y por esta razón, bueno, es lógico que más allá que no ha existido ninguna norma por parte de la Administración Tributaria, es lógico que este vencimiento quede pospuesto hasta tanto aparezcan las normas correspondientes que hasta el momento no han aparecido. Y otro tema que también ya está venciendo es el nuevo impuesto al juego y el impuesto a las ganancias para las empresas del juego, que como ustedes saben ha tenido una modificación en la alícuota porque es una actividad que dejó de estar sujeta al 35% del impuesto a las ganancias y pasó a estar sujeta a una alícuota diferencial del 41,5%. Bueno, tampoco acá tenemos aplicativo, pero en este sentido se ha conocido ya una posición de la Administración Tributaria en el sentido que este tipo de sujetos debería estar determinando, y este es un tema bastante sui generis, va a quedar, porque debería estar determinando el impuesto con lo que tenemos, o sea, con el aplicativo al 35%, pero por vía de un BEP habría que pagar el impuesto diferencial, cuyo cálculo es como los viejos tiempos a mano. Bueno, esta es la posición que tiene la Administración Tributaria. Por supuesto que para quien tenga este tipo de
situación. Hay algunos temas técnicos no resueltos aún. Por ejemplo, el tema de la alícuota, porque la alícuota no se aplica a las empresas, sino se aplica a la actividad, que es distinto. Y entonces, este tipo de empresas tienen distintas actividades, algunas van a estar sujetas al 35, otros al 41. Bueno, ahí hay toda una serie de problemas. El problema de si hay un quebranto en una actividad, si se puede ir contra el otro, en fin, hay una serie de temas que posiblemente serán resueltos por vía reglamentaria. Y este es el otro tema. Se está esperando también un decreto reglamentario de la ley, de la modificación de la ley de ganancias. Esto es como para abrir un poco el fuego de las cosas que se vienen. Bueno, y hoy vamos a iniciar nuestra agenda con un tema que le hemos pedido especialmente a Mario Bolman, a quien le agradecemos que esté con nosotros, igual que a Marcelo Serra, dos expositores que ya hace tiempo nos acompañan, así que muchas gracias por estar con nosotros. Y este primer tema es un tema para nosotros muy especial porque se refiere a la determinación de los resultados en el caso de inversiones y tenencias en el exterior para el impuesto a las ganancias, que en muchos casos y para muchos colegas va a ser el primer año que se van a enfrentar con esta situación. Este es uno de los efectos post-blanqueo. O sea, uno de los temas que quedan con el blanqueo es que se encuentra el profesional, que es su cliente, que antes no tenía nada de esto, aparece súbitamente una serie de inversiones y ahora entonces viene toda una problemática respecto de cómo se hace para determinar el impuesto. Mario. Gracias. Bueno, gracias al Consejo, gracias a Humberto por la invitación a participar en este ciclo de actualización que tiene ya tantos años. Otra más. Bueno, vamos a analizar este álgido tema del tratamiento de las rentas financieras obtenidas en el exterior por parte de personas humanas y sucesiones indivisas en el país. Para el caso de personas jurídicas, el tema es mucho más sencillo porque se rigen por el criterio de la teoría del balance. Bien, acá van a encontrar en la filmina el caso de un señor o señora, Juan o Juana X, contribuyente que blanqueó en base a la ley 27260, y vamos a analizar este gran tema de las rentas financieras a través de cierta dinámica a propósito de casos o de gráficos. Este contribuyente que blanqueó pudo haber blanqueado una sociedad en un país cooperador, por ejemplo, Panamá, Uruguay, BBI, etc. Recordamos que existen solo 7 países no cooperadores en el mundo, que son Irak, Irán, Corea del Norte, Yemen, Vanuatu, y bueno, por lo tanto nos va a ser bastante difícil en nuestro quehacer profesional encontrar contribuyentes o clientes que tengan sociedades en esos países. Por lo tanto, tenemos que descartar esa posibilidad. Casi todos los países o todos los países son países cooperadores. Entonces, el señor Juan X pudo haber blanqueado las acciones de una compañía de un país cooperador. Esta sociedad posee una cuenta financiera. Hoy vamos a analizar solamente cuentas financieras, no tratamiento de inmuebles, etc. O segunda posibilidad, como está en la filmina, en la parte a la izquierda, ustedes, y este señor Juan X pudo haber blanqueado, además de esa sociedad, una cuenta financiera número 2, ¿sí?, que no pertenece a la compañía, o pudo haber blanqueado parte de la cuenta que está a nombre de la sociedad del exterior, la cuenta financiera 1, pudo haber aislado parte de esa cuenta y declararla tributariamente en la Argentina a título personal. Ello está posibilitado o fue posibilitado por el artículo 39 de la ley 27260 del 22 de julio. Es una ficción, ¿sí?, es un invento. Jurídicamente los fondos pertenecen a la sociedad, pero tributariamente en la Argentina pertenecen al señor Juan X. Los debe declarar Juan X desde el 22 de julio y sin vencimientos. Es una obligación sine die.
y no hay obligación alguna, como sí lo dispondría el artículo 38 de la ley, en materia de inmuebles del exterior, por ejemplo, a incorporar los activos financieros a nombre personal. Repito, no hay obligación de crear una cuenta personal en una institución financiera y colocar esos fondos. Quizás quede prolijo, pero no hay obligación en la ley a hacerlo. Bien, ¿por qué es importante conservar quizás la sociedad en el país extranjero? Por un tema de impuesto a la herencia. ¿Sí? Si el señor Juan X es titular de una cuenta financiera en el exterior a título personal y comete el error de morirse, se despierta una muy fuerte obligación en el impuesto a la herencia en el país donde están los capitales, que le puede carcomer el 40 o 50% de los montos ahorrados. La evaluación de estos activos financieros sincerados es la correspondiente al 22 de julio del 2016. Y esto es muy importante. Si el contribuyente compró activos a $30 y al 22 de julio valen 100 y los termina vendiendo en 134 y es una cuenta personal, el resultado impositivo de la venta es 34. Es comparando los 100 de la cotización al 22 de julio versus los 134. ¿Qué pasa en la primera hipótesis? Juan X tiene la cuenta financiera en una sociedad que le pertenece. Las utilidades de la cuenta financiera, que pueden ser muy importantes, han quedado encapsuladas. No debe tributar impuesto a las ganancias, Juan X. No llegan las utilidades impositivas de la cuenta financiera en Estados Unidos, en Suiza, en Luxemburgo o donde fuere, no le llegan a Juan X, excepto que la sociedad le pague un dividendo, excepto que haga un retiro de fondos y que se vote como tal, se vote como dividendo en efectivo. Por lo tanto, Juan X, al 31 de diciembre del 2016, tenedor de acciones de una compañía que no le ha pagado dividendos y donde no ha retirado dinero, ni siquiera ha pagado con tarjeta de débito o de crédito algunos consumos en el exterior, con una tarjeta de la cuenta financiera que depende de la sociedad, no debe tributar impuesto a las ganancias, el contribuyente persona humana Juan X. Por supuesto que va a tener que tributar impuesto a los bienes personales. Y si la cuenta subió de $1 millón a $1.100.000, va a tener que tributar al 31 de diciembre por ese $1.100.000 incrementado. A propósito de los dividendos o retiros de la sociedad del país cooperador, tenedor de una cuenta en el exterior, el artículo 142 de la Ley del Impuesto a las Ganancias nos da una importante pista en cuanto a proporcionar los dividendos en función a las utilidades acumuladas en esa sociedad. Un ejemplo práctico. El contribuyente blanqueó una sociedad con un patrimonio de $800.000, que es el valor de la cuenta al 22 de julio del 2016. Al 31 de diciembre el valor de la cuenta es $900.000, hubo un incremento de $100.000. Este señor Juan X retiró de esa cuenta, dejando de lado este tema de las valoraciones, retiró $90.000, a cuenta, cercenando, bajando ese incremento de $100.000. ¿Cuál es el dividendo gravado en el impuesto a las ganancias al 35%? ¿La totalidad de lo retirado, los $90.000, o la proporción del incremento de patrimonio de esa sociedad, dejando de lado el retiro, $900.000 sobre $800.000, o sea, un 12,5%? Bueno, el artículo 142 de la ley nos da la firme posibilidad de gravar en el impuesto a las ganancias no los $90.000, no decir que todo esos $90.000 es utilidad, aplicando un criterio de primero entrado, primero salido, FIFO, sino gravar la proporcionalidad, el 12,5% de incremento que hubo en esa cuenta por esos $90.000 retirados, votados como dividendos, gravados, por supuesto, al 35%. Otro tema adicional a propósito de estas sociedades de países cooperadores.
Estas sociedades normalmente no tienen balance, normalmente no tienen cierre de ejercicio. ¿Cuál es el dividendo votado por esa sociedad que le llega al señor Juan X? Si no hay ejercicio, si no hay balance, si no hay un acta de distribución de utilidades, ¿sí? Bueno, esto, para tener mayor certeza, el contribuyente debiera generarlo, debiera pedirle a la gente residente de aquel otro país donde se maneja la sociedad que haga un acta, que haga un balance, que se fije un cierre de ejercicio, etc. Y estamos en el periodo 22 de julio de 2016, en el cual nació una nueva Argentina en materia tributaria, y el 31 de diciembre, que es el primer corte. ¿Qué pasa si el contribuyente decide que su sociedad cierra ejercicio el día 31 de enero del 2017? Y entonces vota dividendos en esta oportunidad. Y aún pudo haber retirado los fondos en octubre del 2016. Desde octubre hasta enero, ese monto es un préstamo de la sociedad al señor Juan X, un accionista. Recién se convierte en dividendo en enero del 2017. Y por lo tanto, esa renta dividendo grabada al 35% es atribuible a este segundo periodo fiscal, 2017. Una obligación tributaria que queda, por supuesto, expresada en pesos, ¿sí? Y recién pagará el impuesto en abril-mayo del 2018. Bien. ¿Qué pasa si, vamos a la siguiente filmina, Juan X declaró una cuenta financiera que le pertenece a él y está en el exterior? En este sentido, Juan va a tener que tributar impuestos a las ganancias por todas las rentas que hubieron en esa compañía, en esa cuenta. Dividendos, cuidado con las retenciones de impuestos a las ganancias, que en otros países se practica y que hasta ahora, en tanto eran rentas ocultas, se perdía. Bueno, a partir del sinceramiento, a partir del momento en que Juan declara esta cuenta, va a poder computar ese 30% de impuesto a las ganancias contra el dividendo grabado al 35%. Por lo tanto, el delta, el incremento de la obligación fiscal va a ser de apenas un 5%. Lo mismo si Juan compra y vende acciones o títulos públicos o obligaciones negociables del exterior. Luego vamos a analizar si corresponde o no tributar impuestos por dichas ganancias de capital. Si cobra intereses, cupones de acciones preferidas, letras del Tesoro o de otras obligaciones negociables, deuda corporativa del exterior, por supuesto que Juan va a tener que tributar impuesto a las ganancias en la Argentina. También es cierto que Juan X, y esto es una combinación de la primer filmina y esta, le conviene tener una cuenta financiera en el exterior a título personal porque va a poder gozar de las exenciones en el impuesto a las ganancias y en el impuesto a los bienes personales por la tenencia de títulos públicos argentinos o de títulos provinciales o de obligaciones negociables emitidas con oferta pública en la Argentina, que no tributan impuesto a las ganancias sin importar dónde están asentadas. Si es una cuenta del exterior, una ON de YPF o de Pampa Energía es una ON argentina. Lo mismo en materia de títulos públicos. Un Bonar 2024 inscripto en una cuenta financiera del exterior es un Bonar 2024 y está exento en ganancias y en bienes personales. Si estos títulos públicos o estos instrumentos financieros que merecen algún tratamiento preferencial estuvieran a nombre de la compañía de Juan X, la exención se pierde. No existe transparencia fiscal, no puede gozar de la exención en el impuesto a los bienes personales o de la exención de los cupones de intereses que va cobrando cada X meses el señor Juan X a través de su cuenta financiera, a través de su sociedad. Y si hipotéticamente la sociedad llegara a pagarle dividendos, los dividendos, no importa si provienen de rentas exentas de la Argentina, están grabados para Juan X. Entonces es importante
planificar la situación tributaria de Juan X porque va a merecer o no tratamientos exentivos en ganancias y en bienes personales si tiene los bienes colocados a nivel personal, porque no los va a gozar si estuvieran a nombre de una persona jurídica, aun cuando sea de un país cooperador. Tratándose de países cooperadores y tratándose de la falta de transparencia fiscal, tengamos cuidado que el artículo 90 de la Ley 27260 ha creado un régimen, o un registro, mejor dicho, de sociedades pasivas del exterior y bueno, quizás en algún momento esta falta de transparencia fiscal, este encapsulamiento de las utilidades impositivas en la sociedad puede caer si volvemos a un esquema anterior, como el del ex artículo 133, inciso A, o vigente en aquella oportunidad cuando había países con baja cooperación, no cooperación, sino con nula tributación fiscal. Bueno, si volvemos a ese esquema de transparencia fiscal, entonces esto de encapsulamiento de utilidades no va a existir más. Nos preguntamos si este registro especial de sociedades pasivas del artículo 90 de la Ley de 27260 es un registro especial a ser reglamentado, que todavía no está, o es simplemente lo que hemos colocado en el aplicativo del sinceramiento, donde nos preguntaban, señor, ¿esta sociedad pertenece a una sociedad, esta cuenta financiera pertenece a una sociedad, genera rentas pasivas esta sociedad? Bueno, ¿es ese el reglamento al cual se refiere el artículo 90? Queda la incertidumbre. Vamos a un punto adelante para luego adentrarnos en el tratamiento financiero de las rentas financieras para personas humanas. Hagamos un poco de historia y sin detenernos demasiado. La Ley 26893 del 23 de septiembre del 2013 incorpora la gravabilidad de la venta de acciones, títulos y demás valores en el país o en el exterior y se restringe la exención del artículo 20 inciso W, en la parte final que ustedes ven ahí en la filmina, disponiendo que estarán gravados aquellos que no coticen en bolsas o mercados. Repito, están gravados los que no coticen en bolsas o mercados. ¿Las acciones de IBM de Estados Unidos cotizan en una bolsa o mercado? Sí, en el NYSE. Las de Cisco también, en el Nasdaq. Las del Banco Paribas cotizan en el CAC 40 de Francia. Una ADR de YPF, ¿sí?, cotiza en Estados Unidos. Las acciones de YPF en el Merval cotizan en el Merval. Una ADR del Banco Galicia cotiza en el Nasdaq. Pareciera que todos estos ejemplos, simplemente, en tanto están cotizando en bolsas o mercados, están exentos en el impuesto a las ganancias para una persona humana residente en el país. Esta misma reforma incorpora a las rentas provenientes de la venta de títulos, acciones, etcétera, como de segunda categoría en el artículo 45 de la ley. Seguimos. Vamos al artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, con esta reforma del año 2013, de septiembre del 2013, y se crea una alícuota diferencial inferior para el impuesto a las ganancias del 15% para la utilidad en la compra-venta de títulos, acciones, etc. Entonces, para la generación o ganar cupones de intereses, dividendos, está grabado al 35%. Si vendemos títulos públicos del exterior o acciones, el tratamiento sería distinto. Estaría grabado, y lo digo en sentido potencial, por ahora, al 15%. Tenemos dos alícuotas. Acá ya tenemos un interesante tema. Si está por cortar cupón un título del exterior, a los efectos de bajar la carga tributaria, me conviene venderlo, tributar el 15% sobre un precio de venta un poco mayor. ¿Por qué? Porque si 15 días más tarde cobro el cupón, que estaba 15 días atrás incluido en el precio de venta,
voy a tener que tributar el 35%. ¿Sí? Es un tema de planificación impositiva. Seguimos. El decreto reglamentario de esta ley 26893, publicado varios meses más tarde, publicado en febrero del 2014, restringe la exención del artículo 20, inciso W, y la restringe en forma ilegal, la restringe avanzando por lo que establece la ley, pero sepamos, en principio sería el criterio fiscal. ¿Cuál? Que solo las acciones que cotizan en bolsas o mercados regidos por la Comisión Nacional de Valores son las que podrán estar exentas en el impuesto a las ganancias. Si una acción de IBM cotiza fuera del Banco Paribas, de Cisco o hasta de una ADR de YPF que cotiza en Estados Unidos y que no cotiza acá, pese a que el activo subyacente, la acción de YPF, cotiza en el Merval, estos primeros ejemplos, IBM, Cisco, títulos públicos del exterior, obligaciones negociables, etcétera, del exterior, tributarían impuesto a las ganancias. Acá hay varios argumentos para decir que esto no existe o es atacable. Primero, se encuentran comprendidos en la exención, dispone el decreto reglamentario. Si se encuentran comprendidos en la exención, alguien puede decir, bueno, se encuentran comprendidos en la exención, pero hay otros que también se encuentran comprendidos en la exención. ¿Cuáles? Los que cotizan en bolsas o mercados del exterior. Primer posibilidad. Y la segunda es decir, esto es ilegal porque está en contra de lo que establece la ley. Si vamos al principio de reserva de ley, tenemos que respetar la ley. Y la ley dispone la exención de todo instrumento financiero que cotice en bolsas o mercados, no importa dónde. Seguimos. Para finalizar, la última parte de esta filmina dispone que todos los activos financieros se evalúan de acuerdo al artículo 61. Artículo 61, costo histórico de ventas. Cuidado con la inflación que lamentablemente hemos ganado los argentinos y con las diferencias de cambio, porque los costos impositivos son costos históricos. Yendo a la filmina siguiente, la ley 27260 del 22 de julio también modificó el costo de ventas, según mi parecer. Sé que hay opiniones no tan pacíficas en este sentido. Para mi criterio, los costos de venta de activos financieros del exterior deben medirse en moneda dura. Si una acción se compró en $100 y se vende en 102, no importa el tipo de cambio del momento de la compra. Pudo haber sido 10 pesos o 9 pesos. Ahora se vende a 15,80. Bueno, todo se evalúa a 15,80. Se ganaron $2 a 15,80, punto. No es una diferencia, no está grabada la diferencia de cambio. No nos manejaríamos con rentas nominales. Vamos a la filmina siguiente. El mensaje del Poder Ejecutivo de la Nación, elevando este proyecto de ley del sinceramiento de la ley 27260, ratifica este parecer en la parte final, donde dice que en la cual se debe convertir el costo o la inversión a la moneda del país en que se hubiesen encontrado situados o colocados o utilizados económicamente tales bienes, es aquella en la que se produzca su enajenación. La fecha es la de la venta y la cotización del dólar es la de ese momento. No se graban rentas nominales. Es posible que venga un decreto reglamentario del impuesto a las ganancias ratificando este parecer. No tenemos certeza sobre este tema. Bien, vamos a avanzar sobre este tema de las rentas financieras del exterior. Abandonamos las del país. Recordamos, para quien sinceró, esto rige a partir del 22 de julio del 2016. Si una persona humana sinceró una cuenta financiera en el exterior y cobró cupones de intereses en abril, mayo 2016, eso no existe. No debe gravarlos en el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque ya pagó un impuesto del 10% por la cotización al 22 de julio, fecha de preexistencia de los bienes. Bien,
Repasemos. Intereses de caja de ahorro en el exterior está gravada al 35%. No es de aplicación el artículo 20, inciso H de la Ley de Impuesto a las Ganancias, porque eso está reservado únicamente para rentas del país. Intereses de depósitos de plazo fijo por los magros intereses que pagan están gravados al 35%. Intereses de títulos públicos están, por supuesto, gravados al 35%. Repito, intereses de títulos públicos emitidos en el exterior, ¿sí? De Dinamarca, de Estados Unidos, de Uruguay, están gravados al 35%. Un parrafito especial se merece lo siguiente. ¿Qué pasa si el contribuyente sinceró un título que tenía incluido al 22 de julio X dólares de intereses devengados a esa fecha? Entonces, supongamos $50 y luego cobra 148. ¿Qué es lo que va a estar grabado en el impuesto a las ganancias? La diferencia, los 98, porque por los 50 ya tributó el impuesto del 10%. Del mismo modo, nos alejamos del sinceramiento. Si alguien compra un título que contiene intereses dentro del precio de compra, un título se los denomina sucios, o con cotización sucia, o un título con cotización limpia, compra a una paridad más los intereses devengados, esos intereses que los paga al momento de la adquisición no tributan luego impuesto a las ganancias. Van a tributar impuesto a las ganancias lo que gana después, lo que se devenga después. Los intereses de ON del exterior con o sin oferta pública están gravados en el impuesto a las ganancias al 35%. Diferencias de cambio no están gravadas en la Argentina. Si una persona tiene dólares en el exterior en cash o tiene títulos públicos comprados con una cotización de 13 pesos y hoy vale 15,80, esa diferencia de cambio no tributa impuesto a las ganancias en el país. Utilidad en la compra-venta de acciones, aquellas que cotizan. Bueno, según el decreto reglamentario, estaría gravada al 15%. Según nuestra posición, tenemos muy buenos argumentos para no gravarlas en el impuesto a las ganancias, defendiendo el criterio establecido por la Ley 26.893. De estar grabados, además, por supuesto, estarían gravados al 15%. Utilidad de compra-venta de acciones del exterior que no cotizan. Alguien tiene un paquete accionario de una sociedad uruguaya y lo vende. Esto está gravado y al 15%. Y acá no existe alternativa de no gravarlo en base a la Ley 26.893. Los dividendos de una sociedad anónima del exterior están gravados al 35%. Destaquemos una vez más la posibilidad de computar la retención sufrida en el exterior en dólares al tipo de cambio vigente al día de la percepción, por supuesto computable hasta el incremento de la obligación fiscal en la Argentina. Dividendos, impuesto del 10%, esto no existe en el exterior. Esto fue un invento argentino también de esta Ley 26.893, que por suerte ya no existe más. Un dividendo gravado al 10% que llevaba la carga tributaria del impuesto a las ganancias al 41,5%. Esto nos olvidamos, por suerte no existe más en la Argentina, ni menos aún lo aplicamos con el resto del mundo. Dividendo e impuesto de igualación es un tema del artículo 69.1 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, no es aplicable a activos del exterior. Dividendos de acciones de Chile. Bueno, hace unos 10 años atrás no estaban gravados en el impuesto a las ganancias. El convenio con Chile fue denunciado en su redacción original y ahora están gravados al 35%. ¿Qué pasa si una persona tiene acciones de Brasil y cobra dividendos? Estos dividendos de Brasil no están gravados en la Argentina en base al convenio para evitar la doble imposición internacional que en un rato vamos a analizar. Y esto es aplicable no solo para personas humanas, sino también para personas jurídicas. Si una sociedad anónima tiene acciones de Petrobras de Chile o de Vale do Río 12 y cobra un dividendo, no debe tributar impuesto a las ganancias.
Seguimos. Intereses de bonos cero cupón. Una persona humana compra un bono que va a vencer en el año 2030, lo compra hoy. Lo compra por supuesto, emitido en el exterior. Lo compra al 81% y espera hasta el año 2030, cuando expira ese bono. ¿Y qué va a cobrar? 100. ¿Cobró algún cupón de intereses en el medio? No, porque justamente no tiene cupones de intereses. ¿Qué significa la diferencia de paridad 81 versus 100? Intereses. Entonces, si espera al final, año 2030, debe tributar impuesto a las ganancias recién en el 2030, porque vamos por el criterio de lo percibido, grabados al 35%. ¿Y qué pasa si este señor en el año 2029, quizás me fui demasiado en el tiempo, los vende? Lo vende a 98%. Compró en 81, vende a 98. Va a tener que tributar, según el criterio del fisco del decreto 2003-34, al 15% la diferencia entre 98 y 81, pero el 15, no el 35. O sea que le conviene no esperar al vencimiento para no tener intereses, sino tener una diferencia de capital, un capital gain, ¿sí? Seguimos. Utilidad de venta de acciones del exterior que cotizan en el Merval. Para sorpresa de muchos, hay 5 acciones extranjeras que cotizan en el Merval. ¿Cuáles son? Telefónica de España, Banco Santander, Repsol YPF, Tenaris, una acción bastante comercializada en la Argentina, que está en Luxemburgo, y Petrobras de Brasil. La última es de Brasil, las primeras 3 de España y Tenaris, repito, Luxemburgo. Muy bien. ¿Qué pasa si alguien compra y vende? Si Juan compra y vende acciones de estas acciones extranjeras, tan extranjera es Tenaris como IBM en Estados Unidos, pero con una característica particular. Tenaris cotiza en la Argentina, además de cotizar en otros lados. Pero se puede comprar y vender en la Argentina. Bueno, vamos a la ley 26893 y hasta vamos al decreto reglamentario, el 2334. La utilidad en la compra-venta de acciones que cotizan en bolsas o mercados en la Argentina, siguiendo al decreto 2334, está exenta. Entonces, aquel que se la pasa comprando y vendiendo acciones de Tenaris no debe tributar impuesto a las ganancias, ¿sí? Por la ley y por el decreto reglamentario. ¿Qué pasa con los CDRs? ¿Qué es un CDR? Es un certificado de depósito emitido en la Argentina, que cotiza en la Argentina, representativo de X acciones del exterior, de IBM, de Google, de Microsoft, etc., y otras de otros países. Cotizan en la Argentina. Por lo tanto, la utilidad en la compra-venta de estos CDRs no está gravada, mejor dicho, está exenta por el artículo 20, inciso W de la Ley de Impuesto a las Ganancias. ¿Qué pasa con los dividendos de Tenaris? Están gravados. ¿Por qué? Porque es una sociedad del exterior. Que cotiza en la Argentina, eso no importa. Eso es para las ganancias de capital. Los dividendos de Tenaris están gravados en el impuesto a las ganancias. La tenencia de Tenaris está gravada en el impuesto a los bienes personales porque es una sociedad extranjera, tan extranjera como es IBM, Cisco, etc. Utilidad de la venta de ADRs. YPF, Pampa Energía, TGS, Edenor, Galicia, Macro y otras 10 empresas más han emitido certificados de depósito en Estados Unidos. Los emite un banco americano y cotizan en Estados Unidos, cotizan en Luxemburgo, etc. ¿La utilidad en la compra-venta de los ADRs está gravada en el impuesto a las ganancias? Según la ley 26893, no. Según el decreto reglamentario 2344, sí. ¿Por qué? Porque no cotiza en una bolsa o mercado regido por la Comisión Nacional de Valores. Esto es un aspecto muy discutible, muy injusto. ¿Por qué si Juan compra y vende acciones de YPF en la Argentina no tributa impuesto? Pero si vende un ADR que cotiza en Estados Unidos, que descansa en base al valor de la cotización, o en base al valor de la acción de YPF en la Argentina y el valor del dólar en la Argentina, tiene que tributar impuesto. Esto es incomprensible, esto no debiera ser así.
Utilidad en la venta de ONs del exterior con o sin oferta pública. Si vamos al decreto reglamentario 2334, estaría grabado al 15% según la ley 26.893, que vamos a defender a ultranza, porque es la ley, estaría exento en el impuesto. Los intereses de fideicomisos financieros con oferta pública están grabados al 35% en la Argentina. La utilidad en la compra-venta de fideicomisos financieros que cotizan en el exterior, de acuerdo a la ley, no están grabados, sino que están exentos en el impuesto a las ganancias. Y los intereses de fideicomisos financieros sin oferta pública emitidos en el exterior están grabados al 35% en la Argentina. Vamos a la filmina siguiente. Quedan 5. Sí. Bonos soberanos de Brasil y bonos soberanos y obligaciones negociables de Bolivia. Bonos soberanos de Brasil. El CDI firmado con Brasil, ratificado por ley 22675 de la Argentina, establece la exención de los intereses de la deuda soberana. Esto está previsto en el artículo 11, inciso 3, apartado B. Cuidado, el CDI con Brasil exime de impuesto a las ganancias, pero nada establece en materia de impuestos patrimoniales. Por lo tanto, está gravado en bienes personales. ¿Qué pasa con las ganancias de capital? Si alguien compra y vende bonos de Brasil, están exentos. Artículo 23, inciso 3. ¿Qué pasa con la deuda corporativa de Brasil? Acá todo un tema. ¿Qué pasa con aquel que invierte en bonos de Petrobras, de Banco Itaú, Banco do Brasil, Vale do Río Doce, Embraer, Caixa Económica Federal, etcétera? Tenemos que tener muchísimo cuidado con el lugar en el cual han sido emitidos estos bonos de deuda corporativa. He encontrado bonos de Petrobras que están emitidos en las Islas Caimán, en Países Bajos, en Nueva Zelanda. Por lo tanto, la renta de esos bonos corporativos está gravada en el impuesto a las ganancias argentino. Y en sentido contrario, he encontrado bonos corporativos de Caixa Económica Federal, de Embraer, de Votorantim Cementos, de Vale do Río Doce, que están emitidos en Brasil y por lo tanto los intereses están exentos en Argentina. Los bonos soberanos, ¿cómo darnos cuenta si está grabado o no? Tenemos que ir al prospecto de emisión. ¿Y cómo vamos a hacerlo? A través del ISIN, es el ADN de un título o de una acción. El ISIN es un acrónimo de una definición de un número, del documento de identidad, de un título, de una acción que tiene 12 caracteres. En esos 12 caracteres se dice si es acción, si es título, si es una acción preferida, la numeración del país de origen y el último número es un dígito verificador. Los bonos soberanos de Bolivia y la deuda corporativa de Bolivia, cuidado, está exenta en el impuesto a las ganancias, los cupones de intereses, está exento en bienes personales también, está exento en GMP y está exenta también la utilidad en la compra-venta. Por último, vamos a las opciones call o put que podemos encontrar como derivado financiero en las cuentas financieras de una persona humana, ¿sí? A propósito de nuestro trabajo profesional. Hay dos tipos de call o put, tipo americano y tipo europeo. El tipo americano es un lanzamiento que en cualquier momento se puede recomprar, ¿sí? El tipo europeo no, hay que esperar hasta el finalizar. Entonces, lo que está grabado en el impuesto a las ganancias es vender un call o comprar un call o un put, comprar o vender y su cierre antes del vencimiento, ¿sí? Obtener una ganancia, se vende un put en 8 y se compra en 3. Esos $5 de utilidad está grabado en el impuesto a las ganancias al 35%. El dictamen 35 del 2004 y un fallo del Tribunal Fiscal de la Sala B de febrero de 2016, la causa Trubanovsky, establecen que son rentas de segunda categoría y que
se rigen por el criterio de lo percibido y no es necesaria la habitualidad para gravarlas en el impuesto. La prima pagada por quien compra un derivado financiero es mayor costo de compra si lo deja hasta el final. Si ejerce la opción y compra acciones a un valor menor, pero pagó $15 por esa prima. Excepto que esa prima haya sido comercializada, obteniendo una utilidad, debe tributar impuesto. Y si pierde dinero recomprando a un valor mayor lo que ha vendido antes a un precio mayor, esa pérdida es una pérdida cedular, se crea un quebranto cedular. Y la prima cobrada para quien está vendiendo acciones con un derivado financiero significa que esa prima cobrada, si vende las acciones comprometidas, forma parte del precio de venta. A ver, repito, un ejemplo. Compra acciones en 300 y vende el call de 350, se compromete a vender en 350 y al momento de vencimiento la cotización está en 500. Bueno, el vendedor vende en 350 porque se comprometió a vender en 350 y mala suerte que la cotización subió a 500. Cobró 15 al momento de comprar las acciones en 300 y vender el call de 350. Cobró 15 por el call. Muy bien, se espera hasta el final. ¿Cuál es el precio de venta de las acciones? Es 350, el valor comprometido, más el valor de la prima, 15. Y el comprador ha comprado acciones que valen 15 en 350, que es el valor del compromiso, más el valor de la prima cobrada, 15, ese es su costo de compra. Para el primero, para el que vendió, los 15 no están grabados al 35%, en mi criterio, sino que al formar parte del precio de venta, si la utilidad está grabada en el impuesto a las ganancias, y si respetamos el decreto reglamentario de la ley 26.893, está grabado pero al 15%. ¿Por qué? Porque está vendiendo acciones. Y forma parte esa prima cobrada de lo principal que es la venta de acciones. Muy bien, Humberto me está por echar, así que muchas gracias y nos vemos después. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por este pantallazo que nos has ilustrado. Y vamos ahora a pasar justamente por lo que decíamos, el tema de los vencimientos que tenemos en estos días, próximamente. Vamos a pasar a todas las novedades que tenemos que tener en cuenta sobre el mismo. Sí, Marcelo. Perdón. Bueno. Gracias, Humberto. Buenos días. Hasta esta mañana, y digo hasta esta mañana, las novedades que habían vinculadas con los vencimientos y los aplicativos estaban dadas por el comunicado de fecha 5 de mayo de la Subdirección General de Servicios al Contribuyente, donde ahí se establecía una suerte de cronograma, cuando se iban a generar los SIAPs y cuando se iban a generar las presentaciones por plataforma web, ¿no? Ese comunicado lo que establecía era que de tratarse de declaraciones juradas determinativas, en la medida que se tratara del impuesto a las ganancias, la presentación se iba a hacer a través de la plataforma SIAP, Ganancias y Bienes Personales, la versión 18. Y de tratarse de bienes personales, acá hacía una discriminación entre sujetos que se inseraron y sujetos que no se inseraron. En la medida que se tratara de sujetos que hubieran sincerado, se establecía expresamente que la presentación se debía hacer a través de un nuevo servicio web, como el que se presenta al IVA por actividad, pero que establecía que recién iba a estar disponible a partir de fin de mes, del 29 de mayo. Mientras que si los sujetos no se inseraron, las presentaciones de bienes personales se pueden hacer a través de la plataforma SIAP, versión Release 18, presentada conjuntamente con impuesto a las ganancias. También esa nota establecía la obligatoriedad de aquellos contribuyentes cumplidores de presentar la declaración jurada determinativa
y decía expresamente que iba a contener ese aplicativo una marca para que no genere el impuesto como saldo a ingresar. Seguimos adelante con el material. También ese comunicado de fecha 5 de mayo de la subdirección establecía el cronograma de presentación de las declaraciones juradas informativas, básicamente impuestos a trabajadores en relación de dependencia, ¿no? Ahí también establecía los sujetos para impuesto a las ganancias, que uno podía optar por la versión del aplicativo Release 18, por un lado, o el nuevo servicio régimen simplificado de ganancias a través de plataforma web, pero que recién iba a estar disponible a partir del mes que viene, del 12 de junio. En cambio, si era declaraciones juradas informativas de bienes personales, tenía el mismo tratamiento que las determinativas. Si yo era un sujeto que blanqueé, tenía que hacer la presentación por plataforma web, que recordamos iba a estar disponible recién a fin de mes, el 29 de mayo. En tanto, si no se inseré, tenía la misma alternativa de presentarla por plataforma SIAP, que estaba vigente a partir del 15. Seguimos. Entonces, ese comunicado establecía, y lo pusimos en una filmina para que quede claro, que terminaba el comunicado diciendo que no se preveía ninguna prórroga adicional para la presentación de la declaración jurada de ganancias y bienes personales, con lo cual, si había alguna chance de que existiera una prórroga adicional en el entendimiento de la falta de aplicativo, lamentablemente estaba confirmada que no. Los vencimientos se habían confirmado a partir del 12 de junio para aquellos casos de declaraciones juradas determinativas. También prevía que las informativas, las de básicamente empleo de relación de dependencia, vencían a fin de junio. ¿Qué les queríamos comentar? Esto hoy fue confirmado por la resolución 4052, que les confieso, yo anoche antes de irme a acostar me fijé si había salido algo y no salió nada, y cuando me bajo del coche, 8:30 hoy, me fijo por el teléfono y bueno, me llega esta comunicación que existe esta nueva resolución general. De una lectura rápida, esta resolución 4052 confirma lo que estableció este comunicado de fecha 15 de mayo, con algunas aclaraciones. Una aclaración que establece esta norma, que dice que en la medida que yo sea un sujeto que haya sincerado, por más que haya presentado la declaración jurada de bienes personales, lamentablemente tengo que volver a presentarla a través del sistema de plataforma web. Con lo cual, si me adelanté en la presentación, sería válido para ganancias por el sistema anterior, pero no para bienes personales si yo sinceré. Dos novedades, porque este sistema, esto en realidad estuvo vigente a partir de la tarde del 15 de mayo, este aplicativo SIAP, e hicimos algunas pruebas. De las pruebas surgen tres cosas que son importantes comentarlas. Una es, no se prevé si el saldo en tres pagos establecido por la resolución 984 sigue estando vigente. El tema que se tiene que solicitar a través de plataforma web Mis Facilidades, no se solicita más a través de este aplicativo nuevo. Y después estábamos viendo cómo era el aplicativo y uno estaba buscando la marca en el caso que sea contribuyente cumplidor. Bueno, la marca no existe. Simplemente cuando se genera el icono de impuesto a ingresar, hay otro sistema abajo que dice que tiene que poner a mano, si uno es contribuyente cumplidor, el mismo impuesto para que no se lo traslade a la otra, al saldo a pagar, con lo cual no hay marca, uno tiene que poner a mano, si es contribuyente cumplidor, tiene que poner a mano el impuesto a pagar para que no le traslade el saldo, para no ingresarlo. Y la vigencia es a partir del 17 de mayo, según esta nueva resolución general. Continuamos con otra filmina y, bueno, ya hicimos el blanqueo, ya estamos presentando las declaraciones juradas de sociedades que vencen en esta semana y ya la semana que viene vamos a ponernos de lleno para empezar y terminar las declaraciones juradas de bienes personales. ¿Y cuáles son las novedades básicas que tenemos que saber o que nos vamos a encontrar básicamente en aquellos contribuyentes, algunos clientes que tenemos que hayan blanqueado? Y la agenda que vemos que tenemos que saber 6 temas básicos. Uno, vinculado con la justificación patrimonial de los bienes que se blanquearon.
El otro con las presentaciones, ¿qué pasa si la presenté en el 2016 o en el 2017 las presentaciones de blanqueo? El otro tema, tengo que tener claro cómo se evalúan los bienes que se blanquearon, cuál es el ingreso a patrimonio que está expresamente previsto, pero bueno, tenemos que saberlo y recordarlo. Otro es un tema que estuvimos viendo y nunca hubo tanta doctrina en este tema, que es relacionado con la deducibilidad del impuesto especial, que ya lo vamos a comentar en minutos. Después vamos a hacer un pequeño resumen en la medida que nuestro cliente haya blanqueado cuenta del exterior, cuál es el tratamiento muy básico si yo blanqueo las cuentas o si blanqueo las acciones que forman parte de la cuenta. Y después también analizar muy rápidamente el tema del crédito de impuesto. Algunos tendrán clientes que hayan tenido inversiones en el exterior, probablemente muchos no, y sea un universo nuevo, con lo cual nos pareció bueno recordar los conceptos generales para hacer la liquidación. Empezamos con la justificación patrimonial. Digamos, acá recordamos la ley 27260 estableció fecha de preexistencia el 22 de julio. Hasta el 21 de julio no tengo nada, tengo un patrimonio informal no declarado. A partir del 22 de julio me nace un universo nuevo, me nace un nuevo patrimonio. ¿Qué tengo que hacer con eso? Bueno, tengo que hacer una justificación patrimonial, porque si no, no me va a dar la ecuación de existencia inicial más ingresos menos existencia final. Tan simple y tan básico como eso. Tenemos que saberlo, que simplemente los bienes que se incorporaron, los bienes que se blanquearon, cómo juegan en mi declaración jurada de personas humanas, juegan como una justificación patrimonial con fecha 22 de julio de 2016. Otro tema que se comentó, hubo inclusive opiniones de la AFIP en preguntas más frecuentes. ¿Qué pasa con las presentaciones? Algunos pensaban que si las presentaciones por el blanqueo tenía fecha de vencimiento el 31 de marzo de 2017. Entonces yo podía optar a hacer la presentación en el 2016 o, si era más remolón, esperar hasta fin de año, hasta 31 de marzo, especulando con el tipo de cambio a ver si me convenía o no. Y muchos preguntaban que si yo blanqueaba o presentaba el blanqueo el del 2017, ¿cuándo se verificaba la justificación patrimonial? Y acá no tenemos que tener dudas. Por más que yo haya presentado el blanqueo el último día, el 31 de marzo de 2017, la fecha de preexistencia siempre va a ser el 22 de julio de 2016. A partir de ese momento, los bienes o el patrimonio que yo blanqueé tienen todos los efectos fiscales que le tengo que dar: alquileres, intereses, dividendos, etc. Eso es independientemente de la fecha que yo haya presentado el blanqueo. Con lo cual, de eso no tenemos que tener dudas. Continuamos con otro tema vinculado con la evaluación de los bienes blanqueados. Acá, si bien se genera alguna duda, yo interpreto que es muy claro lo que dice el reglamento. Básicamente, lo que tenemos que saber que la evaluación que yo le di a los bienes para el blanqueo, según el artículo 40 de la 27260, ese es la plata que me tiene que ingresar al patrimonio. Ese es el valor de los bienes que me ingresan al patrimonio. También es la justificación patrimonial. Pero yo tengo que armar el importe de esa manera, conforme la norma de evaluación de la 27260. Ahí pusimos como un ejemplo: si yo blanqueo $1.000.000, ¿cuánto ingreso a mi patrimonio? Ingreso los dólares al tipo de cambio del 22 de julio de 2016. Todos sabemos de memoria que es 14.81, con lo cual a mi patrimonio ingresé 14.810.000 pesos. Tan complicado y tan simple como eso, pero tenemos que saberlo y no tener dudas. Continuamos con el tema de la deducibilidad en el impuesto, ¿no? Acá yo estuve haciendo un raconto de viejos blanqueos, porque la verdad nunca recordé que haya tanta discusión con respecto a la deducibilidad en este blanqueo de este impuesto especial. Para recordar, el blanqueo del año 87 de la 23.495 decía expresamente que no es deducible el impuesto especial, el artículo 23. El blanqueo de Alfonsina, ya hace 30 años, ¿no?
Después, el blanqueo de Carlos Menem en la 24.073 no decía nada y tampoco la 26.860 no decía nada. Y bueno, y acá tenemos leyes que sí lo dicen, como por ejemplo, no sé si recuerdan, la Contribución Especial de Emergencia del año 90, que establecía, era un adicional al impuesto sobre los capitales, que decía expresamente que ese impuesto especial no iba a ser deducible de ganancias, como también lo dice el impuesto al dólar futuro, la 27.264 de ROFEX, ese 15% adicional que dice expresamente la ley que no es deducible. Después de este raconto histórico, lo que tenemos que ver es qué opina la AFIP. Una certeza que tenemos hoy, tanto en este blanqueo como en el blanqueo del 2010, es que la AFIP opina lo mismo, que el impuesto no es deducible, este impuesto especial, por más que la ley no diga nada. Repasando los argumentos, esto fue publicado, está publicado en Preguntas Más Frecuentes, en SID 208-78-513, donde se copia una respuesta que se le dio a la Comisión de Enlace del 2010, que es la misma que se le dio a la Comisión de Enlace el 2016, donde la AFIP interpreta que, teniendo en cuenta además que el impuesto especial en trato se rige por una ley específica que no dispuso como beneficio adicional su deducción del impuesto a las ganancias, cabe concluir que la deducción bajo consulta resulta improcedente. ¿Y cuál fue el argumento que dio? Porque no encuadra en el artículo 82 de la ley del gravamen. ¿Qué dice el artículo 82 de la ley del gravamen? Que son deducibles los impuestos y tasas que recaen sobre bienes que producen ganancias. Nada más ni nada menos que eso, dice. Ahora, repasando la opinión de la doctrina de los últimos meses, la doctrina que coincidimos dice expresamente que no hay ninguna norma, ¿sí?, que para que un concepto sea deducible debe estar mencionado por la ley. Para que el concepto sea deducible tiene que estar vinculado de tratarse de deducciones de impuestos a las ganancias con gastos que estén vinculados con la obtención de rentas gravadas. Nada más ni nada menos que eso. Y acá es la reflexión, y es la reflexión que tenemos que hacer, bueno, para conversar con nuestros clientes, para ver qué posición tomamos de postura al próximo vencimiento. Lo que tenemos que saber que el legislador, en este caso particular, de la 27.260, no dijo que el impuesto especial no es deducible, como sí lo dijo en otras oportunidades. Blanqueo de la 24.073, en la Contribución Especial de Emergencia del año 90, el nuevo impuesto de la 27.264, el impuesto al dólar futuro, ahí sí lo dijo expresamente, con lo cual, si no lo dijo, yo tengo que ver cuáles son los principios generales. Y los principios generales del impuesto es que si un gasto está vinculado con la obtención de rentas gravadas, es deducible. Acá, les voy a ser sincero, el único caso que me generaría dudas con respecto a la deducibilidad es si yo blanqueé títulos públicos argentinos, porque ahí el título público genera el 100% de rentas exentas, con lo cual ahí dudaría en deducirlo. Pero en otros casos, si yo blanqueo bonos del Tesoro Americano, acciones de IBM u otros patrimonios que me generen rentas gravadas, no debería haber dudas que es un gasto deducible. Y es más, la deducción no se termina en el gasto, sino también va más allá, va a todo lo que esté relacionado con ese impuesto. Honorarios profesionales, gente que se endeudó para pagar el blanqueo, bueno, los intereses también serían deducibles, los gastos bancarios, etcétera. Con lo cual, esto es un concepto macro. Lo que tenemos que plantear al cliente es que ya la AFIP estableció que no es deducible, con lo cual yo tengo que repasar los argumentos a los fines de plantear el tema y, bueno, saber qué hacer en cada caso. Pero nuestra opinión es, en la medida que la ley no lo priva expresamente, como ya vimos otras leyes anteriores, y en la medida que se trate de un concepto que va a generar rentas gravadas, en nuestra opinión sería deducible. Repasando, en este caso, yo tengo un cliente, el cliente
tenía un alquiler, tiene una casa chiquita, viene con una cuenta comitente de varios millones de dólares y bueno, entonces tengo que ver cuál es el tratamiento de las inversiones en el exterior. Y acá tenemos dos casos. Yo podía blanquear la cuenta, digamos, si las acciones estaban a nombre de una sociedad, si los títulos y bonos estaban a nombre de una sociedad, yo podía blanquear las acciones de esa sociedad o podía ejercer la opción de blanquear directamente la cuenta soslayando la sociedad. Los dos tenían tratamiento tributario distintos a partir del 22 de julio. Si yo blanqueo las acciones de la sociedad, ¿sí? Las acciones de la sociedad dueña de la cuenta bancaria que tiene un montón de títulos, valores del exterior, lo que tenemos que saber, como bien lo dijo Mario Bolman hace un ratito, que los resultados que se generen, dividendos, intereses, resultado por compra-venta, solo van a estar grabados en la Argentina en la medida que esa sociedad distribuya dividendos. Para repasar, desde el decreto 589 del 2013, todas son jurisdicciones cooperantes, salvo algunos países marginales, Corea del Norte, Belarus, etc. Con lo cual, por más que la sociedad por acciones esté en Curazao, en las Islas Vírgenes Británicas, en Bahamas, etc., para Argentina son jurisdicciones cooperantes, con lo cual recién voy a tributar el impuesto cuando me distribuyan dividendos. Todas son buenas, no, porque si bien voy a diferir el ingreso del impuesto, el día que me distribuyan dividendos voy a pagar a la tasa del 35%. Con lo cual es un tema, bueno, que deberíamos verlo. Después, en este caso, ejercí la opción del artículo 39 y blanqueé las cuentas bancarias. Entonces, bueno, los conceptos básicos son: los resultados se generan y hay que analizarlos a partir del 22 de julio. Con lo cual, vino mi cliente, yo le pedí la información al 22 de julio, le hice el blanqueo, ahora le tengo que pedir para hacer la declaración jurada la información que falta de julio a diciembre, si no, no la voy a poder hacer. Y tengo que analizar los efectos fiscales a partir de esa fecha. Recordamos que los resultados por compra-venta de acción están grabados a la tasa del 15%, con la problemática de la medición de resultados de fuente extranjera, que esperemos que salga un decreto reglamentario que establezca expresamente que el costo es sobre moneda dura y no costo histórico, porque si no ahí tendríamos un problema adicional. Si yo cobro dividendos o intereses, acá están grabados, acá pusimos en el material 35, pero están grabados a la tasa que me dé la escala del impuesto, pero que llega hasta el 35. Recordamos que la diferencia de cambio está exenta, ¿sí? Y también tenemos que tener especial cuidado en el caso de tratarse de cuentas bancarias, que dicen los convenios para evitar la doble imposición. Básicamente los de Bolivia y Brasil, a ver si tienen algún tratamiento diferencial. Y recordamos, si yo hubiera cambiado, si yo tengo títulos públicos, están exentos de todo impuesto nacional. Y cuando hablo de títulos públicos, hablo de títulos públicos nacionales, provinciales y municipales. Los tres son el Estado y los tres tienen el tratamiento exentivo, tanto en ganancias para bienes y bienes personales. Seguimos. Y acá estaba el tema de yo podía hacer un cambio de cartera. Y el cambio de cartera sería interesante hacer un cambio de cartera. ¿Por qué? Porque yo blanqueé con el dólar de 14.81 y hoy el dólar no hay mucha diferencia. Con el cambio de cartera, si me posiciono en títulos públicos, voy a tener la ganancia que no pago, ni bienes personales, ni el resultado por compra-venta, ni intereses. Con lo cual, ese es un tema que debemos plantear a los clientes. Si no se lo planteamos para el vencimiento de diciembre, se lo podríamos plantear para el próximo vencimiento. Eso siempre y cuando la renta financiera sea adecuada. Nosotros simplemente lo vemos desde el punto de vista tributario. Y acá estaba el tema de una discusión que se planteaba en el caso que si yo blanqueaba las acciones de una sociedad dueña de cuentas bancarias o si directamente blanqueaba la cuenta. Lo que tenía que saber es que si yo blanqueaba las acciones dueñas de las cuentas bancarias,
me desactivaba la exención de los títulos públicos para bienes personales y para ganancias también, con lo cual ese era un tema que se debería haber planteado en su momento. Y seguimos como último punto de novedades que tenemos que saber para encarar las declaraciones juradas de crédito de impuesto, el famoso tax credit, ¿no? Este es un tema, digamos, para recordar, la renta de fuente extranjera se incorporó a la ley de impuesto a las ganancias en el año 92, hace muchos años. Esto fue reglamentado, fue incorporado todas estas normas en el año 99. ¿Y qué es lo básico? ¿Qué es lo que tengo que saber vinculado con el crédito de impuesto? Tengo que saber que si yo soy un residente argentino y tengo ganancia de fuente extranjera, ¿sí?, puedo deducir el pago a cuenta de impuestos siempre y cuando se trate de impuestos análogos que pagué en el exterior, pagué por mi actividad en el exterior. Ese es el concepto básico. ¿Tiene limitaciones? Sí, tiene limitaciones. Una primera limitación es que yo me lo puedo computar hasta el incremento de la obligación generada por la incorporación de la ganancia de fuente extranjera. Puede darse el caso, yo tengo dividendos, ¿sí?, tengo dividendos de IBM, cuando me pagan dividendos, me lo acreditan en la cuenta, me retienen el 30%. ¿Y por qué me puede dar un saldo a favor? Porque si yo deduzco a esos dividendos el impuesto sobre los bienes personales que pago por las acciones de IBM, puede ser que la ganancia que me genere sea una ganancia marginal, con lo cual toda la retención que tengo me genera saldo a favor. Y ese saldo a favor no lo voy a poder aplicar en ese periodo fiscal porque la propia ley me dice que tengo que aplicarlo hasta el límite del incremento de la ganancia por la incorporación de la ganancia del exterior. ¿Lo pierdo? No, no lo pierdo. Tengo tiempo 5 años para computarlo. Ahora, si en 5 años no puedo computarlo, ahí sí lo pierdo. Con lo cual tengo que llevar un stock de crédito de impuesto no aplicado para no perderlo, para tenerlo siempre presente por si en algún momento puede darse el caso de poder aplicarlo. Bueno, con el tema de evaluación tengo que tomar el tipo de cambio del Banco Nación del día del pago, ya sea que se trate de dividendos, de retenciones, de impuestos, de anticipos. Siempre se toma el tipo de cambio del Banco Nación a los fines de monetizarlo en moneda argentina. Y cerramos este punto con el tema de si yo puedo ser dueño de 2 tipos de sociedades del exterior. Las llamadas sociedades de personas o sociedades por acciones. Las sociedades de personas yo tengo que computarme tanto la ganancia como las retenciones, ¿sí?, en la proporción que correspondan. Con respecto a las sociedades por acciones, para recordar, la imputación al periodo fiscal se hace cuando se distribuyen dividendos, como dijimos recién hace un rato, pero lo que tengo que saber que en ese caso yo tengo 2 pagos a cuenta. Uno es cuando me retienen impuesto a las ganancias por el dividendo, es un pago a cuenta directo que tengo. Pero también la ley me da la opción de computar lo que pagó la sociedad, ¿sí?, en la medida que tenga más del 25% de participación en esa sociedad. Con lo cual tengo 2 pagos a cuenta. 2 pagos a cuenta tengo. Eso lo tengo que saber y también tengo que hacer el cálculo a ver si me conviene. Porque lo que pagó la sociedad resulta que es una ganancia a los fines del impuesto a las ganancias. Pero bueno, es un 100% de pago a cuenta, ¿sí? Pero lo que tengo que saber es, cobro dividendo de sociedad del exterior, tengo el crédito directo por la retención, más el impuesto a las ganancias que pagó la sociedad en la proporción que me corresponda, siempre y cuando se cumplimente el porcentaje mínimo de 25% de participación. Terminamos con las novedades de bienes personales, pues ya veo que estamos todos cansados, son muchos temas nuevos. Y identificamos algunos temas que tenemos que saber cuando determinemos o liquidemos el impuesto sobre los bienes personales. Los temas básicos están en la grilla, son la eliminación del mínimo exento, bueno, se modifica el cálculo de bienes del hogar, modificación de alícuotas para responsables sustitutos, ya sea acciones o participaciones o por tenencia de bienes de sujeto al exterior. Contribuyente cumplidores, que ahora vamos a mencionar por qué lo hemos puesto en esta presentación, porque como todos sabemos, venció el 31 de marzo la presentación.
Y después la evaluación de bienes exteriorizados y el crédito de impuesto. Pero bueno, para recordar, la ley de bienes personales, cuando salió en el año 90, también tenía la mecánica, en su mecánica de determinación, tenía el tema del mínimo exento, que después se cambió al mínimo no imponible. ¿Sí? Ahora, en este caso, la ley volvió al mínimo no imponible de 800.000 pesos, con lo cual pasamos de un importe mínimo exento, que si superaba un peso pagaba por sobre todo, a el mínimo no imponible que hasta 800.000 pesos no pago nada. Si yo tengo un patrimonio de 1.000.000 de pesos, le deduzco el mínimo no imponible y tengo un patrimonio gravado de 200.000 pesos. Eso es lo que tengo que saber. Y también, bueno, que para este ejercicio la alícuota se fijó en el 0,75, antes veíamos con alícuotas progresivas y ahora se define una alícuota proporcional que va a ir en forma decreciente al 0,50 y al 0,25 en los próximos ejercicios y en principio queda a partir del 2018 el 0,25 en adelante. Hicimos un cuadro de resumen para no marearnos y vernos dónde estamos ubicados, donde pasamos el periodo fiscal de un monto mínimo de 305.000 exento a un mínimo no imponible para este ejercicio de 800.000 con alícuota del 0,75. Para el 2017 sube a 950.000 al 0,50 y 2018 y siguientes 1.050.000 con la tasa del 0,25, con lo cual esto es inédito que una reforma impositiva ya establece los montos y los mínimos en los próximos 3 años. Nos pareció oportuno hacer un cálculo para ver con mis clientes cómo estoy parado el impuesto de este año vinculado con el impuesto del año pasado. Es decir, simplemente son cálculos matemáticos, bueno, para que sepamos cuál es el efecto de la reforma, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos si una persona tenía bienes gravados de 400.000 pesos, el año pasado pagaba 2.000 pesos de impuesto y este año y en siguiente cero. ¿Por qué? Como dijimos recién, el mínimo no imponible son 800.000 pesos para este ejercicio. Si tenían bienes grabados de 1.000.000 de pesos, el año pasado pagaba 7.500 de impuesto. Bueno, este año bajó sustancialmente a 1.500 pesos y bueno, 2017-2018 también. Si pagaba 8 millones de pesos, si los bienes grabados eran 8 millones de pesos, fíjense, de pasar a pagar un impuesto de 100.000 a este año a casi la mitad. Con lo cual, el esfuerzo que hizo esta administración es muy considerable vinculado con la rebaja de impuestos. Y esto es lo que tenemos que saber si yo tengo un cliente para hacer la determinación este año, ya saber más o menos con los bienes grabados del año pasado cómo está jugando este año la determinación del impuesto. Seguimos en la próxima filina, bueno, es lo mismo incorporado a bienes personales, con lo cual lo pasamos de largo. Y acá, novedades de bienes personales, ¿no? Acciones y participaciones. Acá pasa algo muy particular. La reforma, ¿sí? Desde que se incorporó esta presunción, la alícuota era del 0,50. Esta reforma para este periodo fiscal la incorpora al 0,25. Para el 2016 y siguientes, al 0,25. Lo que tenemos que tener cuidado es que hoy por hoy no se modificó el aplicativo. Con lo cual, si yo quiero adelantar, y como hago las sociedades esta semana, también hago acciones y participaciones, tengan cuidado porque el release que están tomando es el del año 2013, con lo cual les va a calcular el impuesto al 0,5%. Y la próxima, bueno, esto también es las alícuotas de acciones, en este caso de responsable sustituto del artículo 26, donde simplemente para mencionarlos, pasa la alícuota decreciente del 1,25 del año pasado al 0,75, 0,50 y 0,25 en los próximos ejercicios fiscales. Eso es para saberlo. Uno de los puntos que me pareció oportuno incorporar es el de contribuyente cumplidor. Como todos sabemos, el contribuyente cumplidor fue algo novedoso que incorporó la ley de blanqueo, bueno, para beneficiar a aquella gente que siempre pagó los impuestos, ¿no? Y establecía que, bueno, uno tiene que haber pagado y presentado las declaraciones juradas de los últimos 2 años
y estableció una fecha tope de presentación del 31 de marzo. ¿Por qué lo hemos puesto en el material? Si bien ya pasó el vencimiento, lo pusimos en el material a raíz de una respuesta de la Comisión de Enlace del 27 de abril de 2016, que está en el material, no está en mi material, pero sí está en el material que les van a dar. ¿Qué pasó? Vinculado con responsable sustituto, la interpretación que se tenía era que en la medida que el contribuyente, ¿sí?, que tenía que actuar como responsable sustituto, era un buen contribuyente, ¿sí?, digamos, le trasladaba el buen contribuyente a su sustituto, con lo cual no tenía que actuar como responsable por acciones y participaciones. Entonces, si la sociedad era un mal contribuyente, tenía que actuar como agente de retención por acciones y participaciones. Entonces, hemos tenido casos de sociedades que se hicieron la presentación y la presentación no pudo hacerse. ¿Por qué? Porque salen cartelitos que dice usted debe tanta plata, usted tiene problemas con impuestos aduaneros. Con lo cual, la propia AFIP interpretaba que en la medida que la sociedad era un mal contribuyente porque debía plata de impuestos, no le trasladaba ese beneficio a su sustituto. Pero eso cambió en la Comisión de Enlace, en la respuesta de la Comisión de Enlace del 27 de abril, lo que dijo la AFIP es que a los fines del responsable sustituto solamente se tiene que tener en cuenta la actuación de la sociedad como responsable sustituto por deuda ajena, no por deuda propia. Con lo cual, en la medida que la sociedad sea un mal contribuyente porque no pagó ganancias, pero siempre actuó correctamente como responsable sustituto, sí le traslada ese beneficio a su sustituido. Con lo cual, si ustedes tienen el caso algunas presentaciones que no pueden hacerse por este concepto, porque la sociedad tiene deuda propia, bueno, tienen un argumento para presentar una multinota advirtiendo de este nuevo criterio para que den este beneficio. Y ya para ir terminando, bueno, básicamente con la evaluación de los bienes exteriorizados, acá, bueno, tal cual para el impuesto a las ganancias, por más que lo haya exteriorizado en el 2017, tengo que evaluar la fecha de preexistencia. La fecha de preexistencia es el 22 de julio de 2016, con lo cual tiene efectos en la creación jurada del 2016. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es el nuevo costo, ¿no? Porque uno está acostumbrado, cuando tiene un bien, generalmente el bien, si es un bien local, el valor es mínimo, si tiene muchos años, y siempre toma la evaluación fiscal como base. Pero bueno, cuando haga mi declaración jurada, ahora voy a tomar como base un valor, por ejemplo, de inmueble, que es el valor de plaza el 22 de julio, con lo cual probablemente ese valor sea más importante que el valor del impuesto inmobiliario, por ejemplo. Y esa es una novedad que nos vamos a encontrar en esta determinación. Después, bueno, estas son las normas de evaluación de bienes que las soslayamos. Y sí, lo que quería poner en el punto del crédito de impuesto, en el punto 7, las próximas dos filminas, y ya vamos cerrando, donde nosotros como contadores tenemos mecánica de computar el crédito de impuesto por renta de fuente extranjera, pero hay muy poco mecánica de computar el crédito de impuesto por bienes personales, en la medida que tenga bienes en el exterior. Y lo que tengo que saber es que la mecánica es muy similar a ganancias, ¿sí? Se incorpora el crédito de impuestos hasta el incremento de la obligación fiscal por la incorporación de bienes en el exterior, pero el mensaje y lo que quería transmitirles es que no cualquier impuesto al patrimonio es computable, no cualquier impuesto, sino solamente es computable aquellos impuestos que toman el patrimonio como base global, no como base individual. Con lo cual, si por ejemplo en Uruguay hubiera un impuesto inmobiliario, un departamento, ese impuesto inmobiliario, por más que sea un impuesto de patrimonio, no me lo puedo computar porque no es un impuesto global. Y esto es lo que le quería transmitir. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. No nos toca un tiempo fácil, ¿no? No nos toca un tiempo fácil. Porque básicamente en este momento tenemos que estar muy alerta con todos estos cambios. Por eso que nuestro objetivo hoy
ha sido el tratar de poner semáforos en muchos temas para que no se nos pasen de largo. Hay muchas novedades que tenemos que tener en cuenta en estos vencimientos. Y esto obviamente conspira contra el escaso tiempo que tenemos para poder presentar las declaraciones juradas, más los problemas operativos que se van generando, ¿no? Los problemas operativos que estamos viendo ya hoy aquí, cuya resolución tampoco resultan fáciles. Así que bueno, dentro de esta situación quería hacer un comentario de algunos aspectos que me parecen salientes para remarcar hoy, que es el tema del espacio consultivo que este Consejo tiene con la AFIP. Y esto de conformidad con la última reunión, que fue la del día 27 de abril. Como siempre decimos, el espacio consultivo tiene una ventaja que hay que verla como tal, que muchos de estos criterios que se esbozan, muchas de estas interpretaciones, son previos a los pronunciamientos institucionales que tiene el organismo, ¿no? Es decir, generalmente para que la AFIP pueda contestar algo, en fin, se requiere elaboraciones de temas y esto implica más tiempo. Y hay un aspecto que nosotros resaltamos una y otra vez. Los tiempos nuestros no son los tiempos de la Administración Tributaria, no son los mismos. Nuestras presiones como asesores son otras. Y esto es lo que intentamos volcar. Pero los tiempos de administración son también otros. Esta es la disputa permanente que tenemos en esta materia. Pero, bueno, acá dentro de lo que es este espacio, por lo menos tenemos algunos puntos que se han adelantado y que nos van marcando el camino, por lo menos respecto de conocer el criterio fiscal. Después de ahí en más, el contribuyente deberá tomar la posición, la conducta que crea más conveniente. Ustedes saben que estas actas siempre se publican en la página web del Consejo. Bueno, en esta oportunidad también lo tenemos acá. Y de una gran cantidad de temas, yo quería destacar algunos que me parece realmente importantes, como es un tema que aquí mismo se ha preguntado varias veces. Muchas de estas preguntas han surgido de acá, de este ámbito, que es el momento a partir del cual juega la amortización en el caso de los bienes que se han blanqueado. Claro, porque resulta que se blanquea un inmueble, pero ese inmueble tiene ya una antigüedad de 10 años, de 15 años, o se blanquea un bien de uso que tiene una antigüedad. Entonces el problema es cuál es el momento a partir del cual este nuevo bien que se incorpora debe ser amortizado. Y el criterio de la AFIP, bueno, no pudo ser otro. Ese momento cero es el 22 de julio. Por más que el bien tenga 10 años o 15 años de antigüedad, ese momento cero de amortización es el día del 22 de julio, que es la fecha de la preexistencia. Ustedes recuerdan que en la reunión anterior, y ahora pasamos a otro tema, que es efectos del blanqueo, pero efecto que vamos a vivir durante un tiempo determinado. Y un efecto para estar no alerta, muy alerta, que es la situación de aquellos contribuyentes que se han acogido al blanqueo, pero respecto de los cuales la AFIP detecta un bien oculto con posterioridad. Y esto es todo un tema. Recuerdo que en oportunidad que tratamos nosotros los temas del blanqueo, que prácticamente nos acompañó todo el año pasado, ustedes son testigos calificados de esto, uno de los puntos que tratamos con detenimiento era porque veíamos cuál iba a ser el problema. Veíamos cuál iba a ser el problema. Es decir, ¿qué se iba a considerar como un bien detectado por el fisco, oculto del contribuyente? ¿Pero qué era detectado? Porque resulta que la AFIP tiene un banco de datos, en el banco de datos incorpora un bien,
al cual el contribuyente inclusive tiene la posibilidad de ingresar por los sistemas informáticos que conocemos, y el propio contribuyente se entera que existe un inmueble, por ejemplo, o un plazo fijo, o una cuenta financiera determinada, que la AFIP lo tiene en ese banco de datos y respecto del cual el contribuyente se olvidó de declararlo. Primer problema, el contador tiene la culpa, ¿no? Primer problema, el contador tiene la culpa. Cuando vayamos a la parte de jurisprudencia, vamos a tocar un caso penal donde el contador tiene la culpa. Corrijo, ¿el contador tiene la culpa? Dicen que no. Me parece, bueno, veremos si es una expresión de fe o esto realmente es así. Pero bueno, hay 3 preguntas en la comisión, en este espacio de diálogo, que apunta al tema que estamos tocando, y esto me parece fundamental tenerlo en cuenta, porque acá empieza a esbozarse un criterio interpretativo del fisco respecto de lo que va a pasar con este tipo de situaciones. Y la primera pregunta apunta, si el fisco tiene en su poder información respecto de un bien oculto, ¿debe notificar al contribuyente que esta era nuestra propuesta? ¿Debe identificarlo? ¿Debe darle vista al contribuyente de esta situación para que el contribuyente pueda ejercer su derecho de defensa? Porque fíjense que puede ser que esa información del fisco esté equivocada. No va a ser la primera. Entonces, si esa información está equivocada, parecería de todo sentido común que debería darse una notificación al contribuyente para que el contribuyente diga, mire, ¿está bien esa información o está mal? Y en base a eso el contribuyente actúa. Bueno, este criterio no hubo coincidencia con el fisco. No hubo coincidencia. Y acá el fisco apela literalmente a lo que establece la Ley de Procedimiento Fiscal. Y la Ley de Procedimiento Fiscal dice en qué casos hay que correr vista a los contribuyentes, que es una determinación de oficio. Con lo cual el fisco dice, va a haber corrimiento de vista, pero con la determinación de oficio. Esto significa que no se va a notificar al contribuyente de esta situación. Esta es una primera definición importante para la estrategia que puedan tomar los contribuyentes que están en esta situación. El segundo planteo que se hace es el siguiente. Resulta que el blanqueo tiene una fecha de preexistencia, 22 de julio, tiene una fecha de acogimiento al régimen, y después empieza la acción del fisco para poner en conocimiento del contribuyente de ese bien oculto. Pero resulta que en el interín el contribuyente le gana de mano al fisco y presenta una declaración jurada rectificativa del impuesto donde declara lo que estaba oculto. Y acá esta respuesta es clave. ¿Qué pasa cuando el contribuyente hace esto? ¿Qué pasa cuando el contribuyente llega antes que el fisco? En realidad, lo que tenemos que ver es cuál es el tiempo para considerar. ¿Esto es una foto o esto es una película? Consideramos foto la fecha de acogimiento. Entonces diríamos, si esto es una foto y en la foto no está, por lo tanto es bien oculto. Pero si esto es una película, donde el tema es quién llega primero, cambia totalmente la situación. Todo esto no está explicado así, yo se lo trato de como estamos todos cansados, si no se lo explico un poco de esta manera, me parece que va a ser difícil. Pero la posición de la AFIP es coincidente con esto.
la posición de la AFIP es coincidente, porque dice, si el contribuyente lo declara y en forma espontánea, quiere decir que no hubo una actividad previa del fisco. El fisco lo tenía en esa base de datos, pero no hizo nada por exteriorizar la situación al contribuyente. Y el contribuyente arrepentido lo declara. Si esto es así y eso es espontáneo, no hay decaimiento del blanqueo. Este tema es central. Y este tema debe ser minuciosamente analizado por todos los contribuyentes que hoy necesiten confesarse. ¿No? Porque obviamente ya hay más de uno que se dio cuenta que algo está mal. No porque el contador... Bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que hay algo que no se declaró, hay algo que está oculto, y ese algo que está oculto puede ser de tal magnitud que provoque el decaimiento de todo el blanqueo. No es poca cosa lo que estamos considerando. Entonces, bueno, tener en cuenta este timing, tener en cuenta que si esa presentación del contribuyente es espontánea, no juega toda la acción que estableció el blanqueo. Y la tercera pregunta que hacemos respecto de esto, porque había un vacío legal, era ¿cuál era el criterio de evaluación en el caso de que se detecten bienes no exteriorizados? Porque el esquema de la ley, en lo que hace a evaluación, estaba destinado a aquello que se exteriorizaba, pero no respecto de los bienes que se pudieran detectar por estar ocultos, por no estar declarados. Bueno, aquí la AFIP aplica sentido común y entonces dice, bueno, ese mismo criterio de evaluación que tenía la ley a los efectos del blanqueo, hay que aplicar exactamente el mismo, no las normas impositivas base, ese criterio de evaluación que tenía la ley de blanqueo para poder evaluar estos bienes a los efectos de la detección. Bueno, este tema me parece, con estos tres aspectos, me parece central para que podamos analizar cada uno con detenimiento la situación de algún supuesto de un contribuyente que no ha declarado un bien. En lo que hace a los contribuyentes cumplidores, bueno, la definición también que ha tomado la AFIP, en el sentido que el contribuyente cumplidor que está exento de impuestos a los bienes personales, tiene que cumplir los aspectos formales de la presentación de la declaración jurada. No se puede desentender del aspecto formal. ¿Y el aspecto formal qué significa? Que tiene que presentar la declaración jurada, que tiene que determinar el impuesto, y ahí brinda, porque esa determinación no coincide con el ingreso, porque está exento. O sea, está exento del aspecto material, que sería del ingreso, pero no del aspecto formal, que sería presentar la declaración jurada y determinar el impuesto. Un tema que también fue llevado a este espacio consultivo, que me parece muy importante destacarlo. Algunos temas, a algunos se le puede pasar de alto, pero es importante por eso los alertas, que es la situación de las empresas pymes. Las pymes se encuentran con algunas novedades, entre las cuales aparece el tema de la estabilidad fiscal. Las empresas pymes tienen el beneficio de estabilidad fiscal que se va a aplicar hasta el 31 de diciembre del 2018. Acá se copia de alguna manera el modelo de ciertas actividades, como por ejemplo la minería, que también tiene un beneficio de estabilidad fiscal. ¿Qué significa el beneficio de estabilidad fiscal? Que no se puede incrementar la carga tributaria hasta esa fecha, 2018, en ninguno de los poderes del gobierno. Pero resulta que al poco tiempo aparece dentro de la reforma de ganancias el impuesto por única vez al dólar futuro. Y hay pymes que hicieron operaciones de dólar futuro.
esa operación, ese impuesto del dólar futuro, ¿lo tiene que pagar las pymes? ¿O ya sería el primer efecto de la estabilidad fiscal? Entonces, para esto lo que tenemos que ver que en realidad la estabilidad fiscal es para impuestos directos. Con lo cual, el análisis que hay que hacer si esto es un impuesto directo o no. Y esta es la conclusión que llega a la AFIP, también en línea con nuestra propuesta. Es un impuesto directo. Al ser un impuesto directo, conclusión, las pymes no tienen que ingresarlo. No tienen que ingresarlo, porque este impuesto, por única vez, es un impuesto que queda respecto de las pymes en la cobertura del régimen de estabilidad fiscal, otro aspecto muy importante. Y otro tema muy importante, tema que venía siendo, inclusive en doctrina, siendo objeto de interpretación distinta, es el tema de venta y reemplazo en el impuesto a las ganancias cuando estamos con inmuebles afectados a locación. O sea, una empresa tiene un inmueble, ese inmueble está afectado a la locación, lo vende, quiere hacer venta y reemplazo por otra locación, y entonces el tema es, acá, ¿juega venta y reemplazo? ¿Juega el beneficio que tiene la ley de impuesto a las ganancias? Hace algunos años, la AFIP, el dictamen 42/13, se había pronunciado sobre este aspecto y había dicho que sí, que procede el beneficio de venta y reemplazo. Nosotros nos llevamos este tema para ver si cambia el criterio y le dice que esto no juega. Es que hubo un cambio en el medio y ese cambio en el medio podría haber tenido algún ruido respecto del tratamiento, que es nada menos que el tratamiento contable. Desde el punto de vista contable, la resolución técnica 9 establece que ese tipo de bienes debe ser considerado como propiedades de inversión. Esto puede cambiar el criterio fiscal y acá la AFIP, también con muy buen criterio, ha dicho, en realidad el tratamiento contable no cambia el criterio fiscal. Lo que sí tenemos que ver nosotros es cuál es el objeto que tiene la sociedad. Y si el objeto de la sociedad es que la actividad es la actividad de locación, más allá de lo que haya tratado contablemente, no hay reparos a que esto exista el régimen de venta y reemplazo. Aspecto fundamental, insisto con esto, porque hace un tiempo que este tema estaba en discusión. Otro tema importante, deducción de alquileres y el impuesto a las ganancias. Resulta que aparecen casos donde el propietario del inmueble es una persona que está radicada en el exterior. Es más, es un extranjero, que en un momento invirtió en el país, que tiene una propiedad, que lo alquila, y la persona que lo alquila le dice a esta persona del exterior, traducido por internet, le dice, mire, yo en realidad, fíjese que ahora aparece impuesto a las ganancias, la deducción, porque tengo que ser así como un poco más, puedo deducirlo. Entonces se plantea este problema, porque resulta que esta persona del exterior no tiene quit, no tiene absolutamente nada. Y no tiene facturas. ¿Cuál es la importancia del requisito de la factura como documento equivalente a los efectos de la deducción? Esto lo establece la AFIP y dice, no, si no hay factura, no hay deducción. Con lo cual, esta persona del exterior o cambia la situación o su inquilino tiene un problema de impuesto a las ganancias. Pero es importante para ver entonces ese aspecto formal, la importancia que tiene. Y lo mismo se pregunta respecto de aquel, fíjense que hay un requisito adicional, que para tener derecho a la deducción de alquileres no hay que ser propietario de ningún inmueble en ninguna proporción. En ninguna proporción. Y entonces se plantea el caso de alguien que tiene la nuda propiedad, que cedió la utilización del inmueble con el usufructo, pero retiene la nuda propiedad. ¿Qué pasa respecto de este requisito?
Esto se lo considera como propietario y por lo tanto no existe la posibilidad de deducción de los alquileres. Y bueno, y quería insistir, porque uno de los temas para mí más importantes que se trataron en la comisión, y yo diría, y más trascendente aún la contestación que dio la AFIP, es el tema que también ya presentara Marcelo respecto al responsable sustituto, pero lo quiero comentar porque este es un tema que está hoy al rojo vivo, como el campeonato de fútbol, está al rojo vivo. Bueno, ¿qué pasa acá? Resulta que el responsable sustituto quiere tener el boletín de buena conducta y así lo tramita ante la AFIP, pero cuando lo va a tramitar le dice, mire, usted no es buen alumno. Y entonces acá empieza el primer problema. Todo esto es sistémico. Entonces, ¿cómo hace el contribuyente para convencer al sistema que el criterio del sistema está mal? No que el sistema, que el criterio empleado por el sistema está mal. Y esto es un poco lo que yo le decía antes. Cuando uno se enfrenta ante un problema operativo, salir del tema operativo no es fácil porque muchos de los temas resultan sistémicos. Entonces, si vamos desde el punto de vista del criterio, es muy importante la posición que acaba de tomar la AFIP. Porque la pregunta que se le transmite es, esa empresa que es responsable sustituto, que debe calificarse si es buen contribuyente, si es buen cumplidor o no. Esa calificación de buen cumplidor, ¿desde qué punto de vista hay que hacerlo? Hay que hacerlo como en la totalidad del contribuyente, porque él tiene dos caras como contribuyente. Él tiene una cara responsable por las deudas propias, ¿no? Impuesto a las ganancias, mínima presunta, valor agregado, bla, bla, bla. Deudas propias. Pero además es responsable del cumplimiento de deuda ajena, que es justamente la responsabilidad sustituta. Entonces, cuando hablamos de buen cumplidor, ¿el buen cumplidor de qué? ¿Qué tipo de incumplimientos estamos hablando? Y acá la importancia de la definición que toma la AFIP. Dice, no, como estamos hablando de la responsabilidad sustituta, el buen cumplidor es respecto de la responsabilidad sustituta, no de lo otro. Entonces ahí aparecen los casos que mencionaba Marcelo hoy. Porque resulta que al contribuyente le dice, no es buen contribuyente. Inmediatamente hace las cosas que tiene que hacer el contribuyente y se entera que aparecen las fundamentaciones de por qué no es buen contribuyente. Que las deudas del impuesto aduanero, no le deseo a nadie que se enfrente con esta situación, porque el solamente meterse en la aduana para llegar a determinar esas deudas, las manuales, los manuales exigibles, no exigibles, no es tema fácil, no es tema fácil. U otro tipo de incumplimientos que puede tener, pero resulta que ese sistema que le dijo al contribuyente que no era buena, toma un criterio equivocado, que acá se pone con total claridad en la comisión de enlace, que se dice, no, lo que hay que ver es desde el punto de vista de responsable sustituto, realmente si es o no buen contribuyente. Y si lo es, como responsable sustituto, no hay que ver la otra cara. Bueno, pero para esto, con este criterio, ahora hay que enfrentarse a la situación operativa de cómo el sistema debe recoger este criterio técnico. Pero muy importante de considerarlo porque mucha de esta gente que quedó afuera, en realidad está adentro, pero con un pie afuera. Esta es la importancia entonces que tiene este. Y el último tema, también para destacar, respecto, en un viejo tema, en una vieja discusión de los monotributistas con renta de fuente extranjera, el hecho que el monotributista tiene una renta de fuente extranjera porque resulta que el monotributista compró un inmueble en Brasil y lo alquila y tiene una renta de fuente extranjera, ¿es suficiente para quedar fuera del monotributo?
o sigue adentro? Vieja discusión, porque ustedes saben que había criterios que decían, no, en realidad el monotributo que viene a reemplazar a ganancias y valor agregado lo es respecto de las operaciones dentro del territorio. La otra posición totalmente distinta, no, pero si es ganancia, ganancia también aplica el criterio de renta mundial. Bueno, y acá la posición de la AFIP, que también termina con esta discusión y dice, no, aun cuando tenga la renta de fuente extranjera, sigue siendo monotributista. Y si él tiene un inmueble, por ejemplo, y si tiene un inmueble y tiene que tener 3 inmuebles, y este es uno de los 3, sigue en el monotributo, a pesar que esté en el Brasil, a pesar que esté en el extranjero, a pesar que genere una renta en fuente extranjera. Bueno, me parece que este punto también es importante porque algunos puntos se van cerrando. Lo que pasa es que cerramos 4 y aparecen 8 nuevos. Este es el otro problema. Hacemos un descanso y seguimos. Muy bien, chicos. ¿Te casaste un poco? ¿Eh? ¿Te casaste? ¿Qué? ¿Te casaste? ¿Sí me casé? Sí.